Bienvenidos a Automotor Colombia. Joya exclusiva en subasta. El primer prototipo del mítico Lancia 037 Rally buscará dueño. En el universo de las subastas de autos encontramos a menudo raras avis y este Lancia 037 Rally bien se puede enmarcar en este Olimpo. Y es que se trata del primer prototipo concebido que daría lugar a este auto de competición sucesor del legendario Lancia Stratos y del que derivó el modelo de calle Stradale. Es Ernst Sotheby's quien lo pone a disposición del mejor postor en su subasta de Milán, que tendrá lugar el próximo 15 de junio en el Palazzo Serbelloni y es sin duda el gran protagonista de esta cita. Esta unidad ya se subastó en 2016 por cortesía de Bonhams, pero se quedó sin dueño. Su precio estimado oscilaba entre los 320.000 y los 400.000 euros en aquel momento. Por su parte, Ernst Sotheby's no publica de momento cifra, aunque se entiende será similar. Con número de chasis SE037001 demuestra que es el primero de los varios prototipos de desarrollo que culminaron en el Lancia 037 Rally del Grupo B. Fue desarrollado por Abarth, aunque también participó en su creación Pininfarina. En concreto, esta primera unidad data de 1980 y no fue hasta 2 años después cuando el Lancia 037 Rally debutó en competición. En 1983 logró hacerse con el título de constructores, biplaza de propulsión trasera y motor central. Este 037001 difiere en algunos aspectos del modelo definitivo. Por ejemplo, en las ópticas frontales también bifaro pero ubicadas 2 a 2 o en el capó, que en este prototipo luce branquias y una apertura de aire. El alerón también es ligeramente diferente, así como la zaga o la cubierta acristalada del motor. Estos detalles le convierten en un modelo único. En lo que toca a su propulsor, se trata del 232 AR400176, un bloque Fiat pero ajustado por Abarth. Sus 4 cilindros cubicaban 2.1 litros y su potencia se fijaba a los 325 caballos de vapor, yendo acompañado de un sobrealimentador Abarth R10 Roots. Además, iba gestionado por un cambio ZF de 5 velocidades y unos frenos Brembo ataban en corto su entrega. Además de ser una unidad de desarrollo, también fue utilizada como un vehículo de exhibición posteriormente, por lo que llegó a vestir con la mítica decoración de Martini Racing que luciría posteriormente en Lancia 037 Rally. Finalmente, años después fue restaurado para recuperar su impronta original y que sigue luciendo ahora. De hecho, entre 2013 y 2014 fue de nuevo restaurado para que luciera como nuevo. Su primer propietario fue Sergio Limón, precisamente uno de los padres del proyecto 037.